nuestra mirada directamente acá en lo que es esa contribución marginal, porque ni siquiera necesitamos hacer un análisis sobre la diferencia que existe entre utilidades finales. Entonces, únicamente acá ya podemos darnos cuenta de que hay una diferencia, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tenemos una contribución marginal actual. Bueno, vamos a empezar con la proyectada. Tenemos una contribución marginal proyectada perdón, pero quiero ponerlo de tal forma que me quepa bien allí. La contribución marginal proyectada es de 252,000 quetzales. Miren de dónde la estoy trayendo. Mientras que la contribución marginal actual, pues es de 240,000 quetzales. Entonces, la contribución, lo voy a poner al lado derecho porque el nombre es un poquito extenso. La contribución adicional de utilidades por ventas a obtener sería de 12,000 quetzales. Es decir, ignorando lo que pueda pasar con los cargos fijos, que de todas maneras hay que estar cubriendo esos 120,000 quetzales, por el hecho de que los cargos fijos no tienen ninguna influencia con lo que esté sucediendo en los volúmenes de producción y ventas, entonces nuestro análisis puede llegar perfectamente bien hasta acá, hasta el renglón número 8. Entonces resulta de que todo este esfuerzo por ampliar las normas de crédito, de que ya no se les cobre en 30 días, sino que en 45 días a los clientes, todo esto significaría una contribución adicional de utilidades de 12,000 quetzales. Fíjense que no es pues una cantidad muy grande, bueno, tampoco es muy pequeña, es una cantidad que habrá que ver, porque eso habrá que compararlo con otros resultados que ya signifiquen costos. En este caso, este resultado está significando utilidades adicionales. Y esto pues habrá que compararlo con otros resultados que obtengamos después de costos. Em, pero bueno, habrá que ver, ¿verdad? Porque a mí no me parece como que muy grande, 12,000 quetzales, pero puede que sí valga la pena, ¿verdad? A eso me refiero. Puede ser que sí, puede ser de que a la larga sí sea algo beneficioso. Entonces, por de pronto, son 12,000 quetzales de contribución adicional de utilidades por ventas a obtener. Em, ahora, eso es solo una de las 3 solicitudes que nos están haciendo. Porque si miramos acá la imagen, vamos a ver, nos piden también el costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar. Como quien dice, no solamente hay que analizar cuántas utilidades más obtendríamos, hay que analizar también los costos con respecto a las cuentas por cobrar. Entonces, ese es un segundo cálculo que se tiene que hacer y lo vamos a hacer a continuación.
se llama costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar. Bueno, yo ya tenía el formato. Me río, perdón que me ría, pero es que la verdad sí sirve mucho eso que ustedes me indican o me solicitan tantas veces, ¿verdad? Si podemos tener ahí listo un formato para solo poner a mano los números, bueno, yo los comprendo muy bien. Por ejemplo, mañana habrá que ver si el examen pues no dice algo específico con respecto a eso, porque siempre que me lo preguntan, yo lo que les digo es, leamos bien las instrucciones, porque podría ser de que allí mismo en la carátula en donde se encuentran las instrucciones nos digan de que no es permitido utilizar ningún tipo de formato. O puede ser que no se diga nada con respecto a eso y entonces eso ya les dé luz verde para usarlo. Bueno, habrá que ver bien esas instrucciones. Dicho sea de paso, por favor, lean muy detenidamente toda la carátula. A mí no se me olvida, por ejemplo, en Administración Financiera 1, que me decían, mire, pero eso no lo pedían en el examen y nos está bajando puntos por algo que no pedían en el examen. Me lo dijeron varias personas y me refiero a la gráfica en la que observábamos la tendencia de los precios para determinar qué procedimiento de inventarios aplicar. Bueno, el hecho es que en la carátula sí lo decía dentro de las instrucciones de esa primera serie, se solicitaba realizar la gráfica de la tendencia de los precios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces pues no leemos todo lo que está en la carátula o no la leemos, que es lo peor. Y después entonces pensamos que no nos solicitaban algo y sí, de repente que sí lo están pidiendo. Eh, o al contrario, tal vez resultamos haciendo algo que no se solicitaba. Bueno, entonces leer muy bien, por favor, la carátula el día de mañana. Yo aquí tengo mi formato, aunque si gustan lo puedo borrar para que podamos entender paso a paso qué es lo que se tiene que hacer aquí, ¿verdad? Entonces, yo ya le puse como título a esto, costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar. Es otro cálculo. No me voy a olvidar del anterior. De hecho, el resultado anterior lo dejo ahí guardadito, esos 12,000 quetzales. Después los voy a retomar. Entonces ahora paso como a un segundo cálculo, es un segundo paso y se llama costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar y hay quienes lo abrevian así, CIMCC, costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar. Lo primero que hay que hacer acá es calcular la rotación de las cuentas por cobrar. Fíjense qué interesante porque ya hay que recordar también elementos de lo que son las razones financieras. Entonces, esa rotación de las cuentas por cobrar se puede calcular porque ya contamos con el dato del periodo promedio de cobro, porque ya en las instrucciones nos están contando de que pues actualmente son 30 días, pero se está analizando cambiar esa situación a 45 días. Entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a poner acá una fórmula que tiene que ver precisamente con la rotación de las cuentas por cobrar. Y vamos a seguir el formato de este autor, Lawrence Gitman, que no utiliza año calendario, sino que utiliza año comercial. Entonces vamos a seguir ese formato. Él utiliza 360 días
Y esos 360 días se dividen dentro del periodo promedio de cobranza. Em, yo recuerdo, entre paréntesis, que el año pasado estaban muy preocupados algunos estudiantes porque no sabían si aplicar 360 días año comercial o 365 días año calendario en este cálculo de la rotación de cuentas por cobrar que está dentro del análisis de precisamente de las propuestas en la administración de cuentas por cobrar. Bueno, el hecho es de que a mí me pareció muy atinado que en el mismo examen les indicaba. Entonces, estaban muy preocupados, hasta yo, pero en el mismo examen se indicaba, por ejemplo, usar año comercial. Ah, bueno, entonces ya sabíamos que se refería a 360 días. Eh, Aquí lo que hay que hacer, bueno, y esta fórmula honestamente la estoy tomando tal y como está en el libro de Lawrence Gitman. Entonces, actualmente la manera de calcularlo, es decir, para nuestra situación actual, sería 360 días entre 30 días, porque ese es el periodo promedio de cobro actual. Y 360 dentro de 30 nos da 12 rotaciones. Ahora, lo proyectado ya va a ser algo diferente porque se nos ha ocurrido no dar 30 días, sino que se nos ha ocurrido dar 45 días a los clientes. Por lo tanto, al hacer acá la división, pues son 8. Son 8 las rotaciones de las cuentas por cobrar. O sea que a la larga, lo que sí vamos a tener es una mayor rapidez en obtener el dinero por parte de los clientes, ¿verdad? No, perdón, al contrario, al contrario, estaba pensando en la propuesta número 2. Ya no vamos a obtener con tanta rapidez el dinero por parte de los clientes. Entonces, actualmente nuestras cuentas por cobrar se cobran en su totalidad 12 veces al año y lo que va a pasar el otro año es que las cuentas por cobrar se van a poder convertir en efectivo o se van a poder cobrar en su totalidad solo 8 veces al año, ya no 12. Entonces, definitivamente va a estar más lento el obtener el dinero por parte de los clientes. Sí nos puede afectar definitivamente porque en nuestro ciclo de conversión del efectivo, ¿verdad? No vamos a contar rápidamente con dinero para hacer nuestros pagos al corto plazo también. Entonces, pues es una desventaja. Y todo, voy a subir acá, todo por 12,000 quetzales de ganancias. Por eso les decía que hay que ver qué tanto vale la pena, porque todo ese sacrificio que estamos analizando ahorita por 12,000 quetzales de ganancias. Bueno, entonces resulta que según los pasos que plantea el autor Lawrence Gitman, ahora habría que calcular otra razón financiera, habría que aplicar otra razón financiera que se llama inversión promedio. Bueno, la voy a poner en mayúsculas. Inversión promedio en cuentas por cobrar. Y esa está específicamente en este libro que les menciono de Lawrence Gitman, que ya lo tengo listo. De hecho, ya tengo escaneadas las páginas para compartírselas. Eh, Les voy a mostrar por acá. Acá lo tengo.
Todo lo que estamos haciendo está plasmado en esta tabla. Entonces ya tengo listas las páginas para poder trasladárselas. Esto está en el capítulo 9 y este capítulo se llama Cuentas por cobrar e inventario. Y precisamente vamos a tener que llegar a este resultado que ustedes miran acá de 2.812. Bueno, el hecho es de que la inversión promedio en cuentas por cobrar consiste en que vamos a tomar el costo variable de las ventas anuales y lo vamos a dividir entre la rotación de las cuentas por cobrar. Así va esta fórmula. Y esta fórmula, pues como repito, es específica de este libro. Entonces, esto significa que hay que ir a traer a la parte de arriba el total de costo variable actual. Los costos variables en la actualidad totalizan 360,000 quetzales. Entonces, esos 360,000 quetzales de costos variables se van a dividir entre el número de rotaciones o el número de veces, perdón, que convertimos en efectivo las cuentas por cobrar al año. Entonces, 360,000 quetzales entre 12. Esto significa que la inversión promedio en cuentas por cobrar actualmente es de 30,000 quetzales y vamos a ver cómo va a resultar a futuro. A futuro, los costos variables de ventas anuales estarían siendo no de 360,000 quetzales, estarían siendo de 378,000 quetzales. Recuerden que a futuro vamos a tener 5,000 unidades más vendidas y pues eso provoca que el total del costo variable se incremente por esas 5,000, perdón, 3,000, por esas 3,000 unidades más, ¿verdad? Que corresponden a un 5% sobre las 60,000, es decir, esas 3,000 unidades adicionales van a provocar que sea un mayor total en costos variables, ya no 360,000, sino 378,000 quetzales. Entonces, esos 378,000 quetzales hay que dividirlos entre las 8 rotaciones que se van a tener en el próximo año de llegar a aplicarse esta propuesta. Y por eso la necesidad primero de calcular la rotación de las cuentas por cobrar, porque es una fórmula que se necesita dentro de lo que es la inversión promedio en cuentas por cobrar. Entonces, dividir 378,000 quetzales entre 8 nos da 47,250 quetzales. Es interesante cómo el autor Gitman relaciona los costos variables con las rotaciones de las cuentas por cobrar. Es sumamente interesante porque si pensamos a qué se refieren los costos variables, pues inmediatamente pensamos en materias primas, pago de la mano de obra, y estoy hablando de la mano de obra directa, ¿verdad? También hay costos indirectos de fabricación, como materiales indirectos. Bueno, dentro de los costos variables
También podemos mencionar cargos que no son específicamente de producción, pueden ser también cargos en el área de ventas, por ejemplo, una comisión sobre ventas es un cargo variable. Entonces, eh, es interesante porque, como quien dice, la empresa tiene que estar preparada para afrontar esos desembolsos, esos pagos, esas salidas de dinero por materias primas, por salarios, por comisiones sobre ventas. Entonces, son cantidades de dinero, estos costos variables de ventas anuales, son cantidades de dinero que se tienen que cubrir, se tienen que realizar. Eso es algo que tiene que darse a como dé lugar, ¿verdad? Es súper importante, va muy unido o muy relacionado con lo que se va a producir y vender. Entonces, la empresa tiene que cubrir estos desembolsos. Y es interesante que los relacionan precisamente con la cantidad de veces en que se convierten en efectivo al año las cuentas por cobrar. Como quien dice, actualmente 12 veces al año convierto completamente en efectivo mis cuentas por cobrar, pero ya para el siguiente año voy a convertir en efectivo mis cuentas por cobrar solo 8 veces. Entonces, sabiendo esto, sabiendo el significado de las dos, de los dos conceptos de los costos variables y de la rotación de las cuentas por cobrar, ¿qué significado le podemos dar, por ejemplo, a los 30,000 quetzales que llevan por nombre inversión promedio en cuentas por cobrar? ¿Y qué significado le estaríamos dando a los 47,250 quetzales que también llevan por nombre inversión promedio en cuentas por cobrar, pero sería como que el dato a manejar ya a partir del próximo año, que de hecho miramos que se incrementa? Entonces mi pregunta es, ¿qué significado o qué explicación le podríamos dar a estas cantidades que nos resultaron y que se llaman inversión promedio en cuentas por cobrar? Ok, quedan 5 minutitos para las 7. em, en lo que lo analizan. Quisiera únicamente recordarles nuestro primer examen del día de mañana a partir de las 7 de la noche. Por favor, necesito que sí se tomen el tiempo necesario para adjuntar su documento. Se los pido por favor encarecidamente. Eh, en otro curso del área de administración financiera, tuve la experiencia de que eh, pues a varios estudiantes ya no les daba tiempo porque ya solo habían dejado unos 5 minutos para cargar el documento, entonces ya no alcanzaban a cargarlo en la plataforma y o no se imaginaban, esa es otra cosa que pasa, no se imaginaban de que se tardara tanto en cargar el documento, porque a veces el documento pues es algo pesadito y entonces se tarda cierto tiempo y cuando sienten, pues ya se acabó el tiempo establecido para ello. Entonces, ¿qué quiero decir? Que sí procuren, por favor, que sean 20 minutos exclusivos para cargar el documento. También les encargo mucho la letra que sea legible, que se pueda leer claramente lo que están haciendo, que no dejen de seleccionar sus respuestas en el caso de que fuera pues una opción múltiple lo que les presentaran.
porque a mí me da mucha pena que a veces no marcan, no seleccionan las respuestas, sino que piensan que únicamente con enviarme el documento ya va a ser suficiente. Y la coordinación nos recalca bastante de que el seleccionar la respuesta que ustedes consideren correcta es parte del análisis. Entonces, también tiene un valor y muchas veces es un valor alto. No dejen de seleccionar su respuesta o de ingresar la respuesta si fuera de que hay que colocar una cantidad, pues por favor no dejen de hacerlo porque eso tiene mucha ponderación. No se limiten solamente a mandarme el documento. A veces me dicen, es que dentro del mismo documento le redacté cuál era la respuesta correcta que a mí me parecía. Pero eso no lo miro nada conveniente. Necesitan hacer ver su respuesta en la plataforma, por favor, y que entonces el documento pues respalde precisamente esa respuesta que ustedes han escrito o que han seleccionado. Bueno, yo los dejo descansar. Vamos a continuar el próximo martes. Les deseo muchos éxitos para mañana.